las venas superficiales del cuerpo. ¿Sí? Ahí tenemos la famosa M que se forma, ¿sí?, para las funciones venosas. ¿Sí? Tenemos acá, hacia la cara, la vena basílica del antebrazo, la vena cefálica, la vena mediana, que se divide en mediana basílica y mediana cefálica. Hacia afuera, de este lado de acá, es el lado externo en ambas imágenes, ¿sí?, se va a formar la vena cefálica, que va a ir por la cara lateral y se va a meter al surco del tope pectoral, ¿sí?, y va a terminar en la arteria, en la vena axilar. Y la basílica va por la cara interna, perfora la fascia y se mete y se pega a la arteria humeral, no profunda, sino la arteria humeral, ¿sí?, y después se junta con esa vena humeral para formar después ya, empezar a formar la axilar y después la superior. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo no distan mucho de los músculos de la pierna. Tenemos una región anterior, tenemos una región lateral y tenemos una región posterior. En la región anterior tenemos 4 planos. Y aquí estamos viendo el primer plano. Son 4 músculos: pronador redondo, el flexor radial del carpo, conocido antiguamente como palmar mayor, el palmar largo, antiguamente palmar menor, y el flexor cubital del carpo, antiguamente conocido como cubital anterior. ¿Bien? Cubital anterior, importante, ¿por qué? Porque debajo de él se va a colocar el nervio cubital y la arteria cubital. Si el tendón es cortado, ¿sí?, se puede cortar tranquilamente el nervio cubital y la arteria. Siguiente. Pronador redondo, ¿de dónde a dónde va? Arranca en epitróclea, ¿sí?, y en la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí?, y de ahí se va a la cara lateral del radio. Función, rotación, se gira la mano hacia abajo. Y inerva el nervio mediano. ¿Bien? Aquí de paso vamos a ver el último plano. Ahí lo tenemos, el pronador redondo, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el último plano. Y arriba tenemos el supinador corto, ¿bien?, que está a nivel por encima del pronador redondo. Ya lo vamos a ver en el plano, digamos, lateral. Siguiente. Palmar mayor o flexor radial del carpo. ¿Bien? Este arranca en la epitróclea y va a terminar en la base del segundo meta carpiano, pero en la cara anterior, porque en la cara posterior vamos a poner los extensores radiales. ¿Quién inerva? El mediano. ¿Y cuál es su acción? Flexión de la mano sobre el antebrazo y este sobre el brazo. Esa es la función de este nervio. Siguiente. El palmar menor o palmar largo, igual origen en la epitróclea, va a terminar en el ligamento anular del carpo y en la aponeurosis palmar de la mano. Va a tensar la aponeurosis palmar de la mano. Igual, lo va a inervar el nervio mediano y la función es presionar la mano sobre el antebrazo. Siguiente. Tenemos el cubital anterior, por el que hemos dicho el flexor cubital del carpo. Arranca en el epitróclea y en el olecrano. Hace una especie de V por donde va a pasar el nervio mediano para hacerse de posterior a anterior. ¿Bien? ¿Dónde termina? En el hueso pisiforme, con una expansión hacia
fascia medial, y va a producir el famoso canal de Bouillon, que por donde pasa el nervio cubital. ¿Quién inerva? Este músculo es inervado por el nervio cubital. En el antebrazo solamente van a ver 3 músculos que están inervados por el cubital: el flexor cubital del carpo o cubital anterior, y el flexor profundo de los dedos, pero del dedo meñique y del dedo anular. Los fascículos, estos 2 fascículos del flexor profundo están inervados por el cubital. ¿Qué hace? Pone la mano sobre el antebrazo y es un aductor de la mano. ¿Sí? Siguiente. El segundo plano que tenemos es el flexor largo común de los dedos. El flexor superficial de los dedos. Este flexor superficial de los dedos arranca también en la epitroclea, en la cara, en el borde anterior del radio, y de ahí se dirige ¿a dónde? A insertarse en la base de la falange media a través de 2 fascículos. El tendón se divide en 2. Es el tendón que es perforado por el flexor profundo de los dedos, por eso que se inserta de esa forma los 2 fascículos del tendón en la falange media. Lo que va a hacer es flexión de la falange media sobre la falange proximal, sobre el metacarpiano y la mano sobre las dedos. ¿Quién inerva? El nervio medial. Siguiente. El tercer plano, tenemos 2 músculos: el flexor largo del pulgar, porque vamos a ver que la mano es un flexor corto, y el flexor profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar arranca en la línea membrana interósea, y la cara anterior del radio, y de ahí se dirige y va a terminar en la base de la falange distal. ¿Sí? La falange distal, por eso el flexor largo. La falange distal del pulgar. Inervación en el nervio mediano, que flexiona la falange distal sobre la segunda falange. Siguiente. Tenemos el extensor, el flexor común de los dedos, el flexor profundo de los dedos. Este tendón es el que perfora el flexor superficial. Va a terminar en los 4 últimos dedos: índice, medio, anular y meñique. Arranca en donde, en la cara anterior del cúbito y la aponeurosis interósea, y de ahí se dirige hacia la falange distal, la base de la falange distal de esos dedos. Índice y medio, dedo medio, dedo índice, dedo medio está inervado por el nervio medial. Anular y meñique, nervio cúbito. Se tiene una inervación mixta. ¿Sí? Siguiente. Y el último, más profundo, cuarto, es el pronador cuadrado. Su nombre lo dice, cuadrado, va del cúbito al radio, o como ustedes quieren, del radio al cúbito. Es indistinto. ¿Sí? Está inervado por el mediano y su función es de pronación. ¿Sí? Siguiente. Ahora vamos a ver los músculos de la cara lateral. Tenemos el brachioradialis, o conocido como el supinador largo antiguamente. Tenemos el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, que son conocidos como primer y segundo radial en la antigüedad. Y tenemos el supinador corto. ¿Sí? Siguiente. El brachioradialis, ¿dónde
está en pronación forzada del antebrazo. Realmente no tiene una función de supinación. ¿Bien? Siguiente. Tenemos el primer y segundo radial, o sea, el extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Bien? Los dos, ¿de dónde arrancan? Uno arranca del borde externo del útero por encima del braquirradialis y el otro en el epicóndilo aponeurosis posterior. ¿Y ahí a dónde va? El primer radial va a la base del segundo metacarpiano, pero en la cara posterior, porque en la parte anterior está el palmar mayor o flexor radial del carpo, y el segundo va a la base del tercer metacarpiano. ¿Bien? Extensión de la mano, ¿bien? Desviación radial, el primero, y el otro extensión de la mano sobre el antebrazo. Los dos, como hemos visto, radiales. El supinador corto va por debajo de la articulación sigmoidea menor. Bien, haber hablado de la sigmoidea mayor, es la epitróclea con el olecrano, y la sigmoidea menor es la cubital, o sea, es la cúpula radial con el cubital. Y el borde externo del cúbito a la mitad superior de la cara externa del radio. ¿Cuál es la función suya? Su nombre lo dice, supinación. Gira hacia afuera del radio. Bien, hace la función de supinación. Y está inervado por el radio. ¿Bien? Esos son los 4 músculos laterales que tenemos en el antebrazo. Siguiente. Los músculos posteriores están divididos también aquí en 2 planos. Son 8 músculos. El primero es el ancón. Es un músculo triangular chiquito que está del epicóndilo al borde externo del olecrano y termina en el borde posterior del cúbito. ¿Bien? Inervación radial ayuda parcialmente al tríceps en la extensión. No se le conoce otra. Siguiente. Después tenemos el extensor común de los dedos que arranca a nivel del epicóndilo, ¿sí? Y va a terminar en, se divide en 4 fascículos y va a terminar en la segunda falange y tercera falange. ¿Qué ocurre con el extensor? A diferencia de los flexores, que tenemos dos flexores, el extensor es único. El extensor, al llegar a la falange más o menos base de la falange proximal, se divide en 3 fascículos. El fascículo medio va directo a la base de la segunda falange, y los otros 2 pasan por el costadito, se juntan adelante y va a terminar en la base de la falange distal. ¿Bien? ¿Quién lo inerva? El radial, y es extensor de los dedos. Bien, está en el índice medio, anular y meñique. Siguiente. Tenemos el extensor propio del meñique, por eso que podemos hacer esto, ¿sí? Como decía mi mesa, cada uno tiene el índice. Ahora vamos a ver en el plano profundo, tiene su propio extensor. El meñique tiene su propio extensor que arranca en el epicóndilo lateral, va a terminar en la tercera falange, distal del meñique, hace extensión del meñique sobre la mano. ¿Sí? Pero si ustedes quieren hacer extensión del dedo anular, hagan puño e inténtenlo como lo hacen con el índice y el meñique. No van a poder. ¿Por qué? Porque estos extensores tienen, el extensor común tiene fascículos de unión entre un tendón y otro, que lo limitan. Por eso que los extensores, cuando ustedes hagan la parte de cirugía, y hagan un tópico, los extensores se pueden suturar inmediatamente. Los flexores no, porque los flexores se retraen. No tienen unión entre el flexor superficial y el flexor profundo. Y casi siempre se retraen 1 a 2 centímetros. Entonces,
largo del pulgar arranca en la cara posterior del cúbito y el ligamento interóseo y se va hasta la falange distal del pulgar. ¿Bien? Inervado por el radial y hace extensión del pulgar. Siguiente. El abductor largo del pulgar, ¿bien?, es en la cara posterior del radio, del cúbito, perdón, y en la cara posterior también del radio. ¿Bien? Termina en el tubérculo de la base del metacarpiano radial y su acción es la de abducción. Es el tendón que nos permite hacer este movimiento. ¿Bien? Siguiente. El extensor corto, que casi es paralelo al abductor largo, se empieza en la cara media del radio, ¿bien?, llega a la falange proximal, es radial, que hace extensión del pulgar, o sea, en la base de la falange proximal. El extensor largo es en la base de la falange distal. Siguiente. Y tenemos otra vez el extensor largo del pulgar. Siguiente. Y el extensor propio del índice, ¿bien?, que arranca en el tercio distal, en la cara posterior del antebrazo, principalmente del cúbito, y se va a confundir con el extensor común de los dedos y termina en, digamos, en la falange distal. Extiende el índice y está inervado por el nervio principalmente radial. Como hemos visto, cara lateral y cara posterior es nervio radial medio. ¿Bien? Siguiente. Esta es la arteria radial. ¿Bien? La arteria radial que va a ir por debajo del supinador. ¿Bien? Va a entrar al canal del pulso. El canal del pulso está entre el brachioradialis y el flexor radial del carpo o palmar mayor. ¿Bien? Ahí encontramos esta arteria radial. Esta arteria radial, que va a hacer al llegar hacia la zona del carpo, se va a meter por debajo del abductor largo y extensor corto del pulgar y por debajo también del extensor largo del pulgar. Estos dos tendones forman la famosa tabaquera anatómica. ¿Bien? Entonces, en el fondo de la tabaquera anatómica vamos a encontrar la arteria radial, pero también vamos a encontrar el escafoides. Ojo, es un punto de palpación del escafoides. Si hay una fractura, es un punto bastante doloroso. ¿Sí? Esta arteria va a dar una rama que es, digamos, la rama palmar superficial. Esta rama palmar superficial va a atravesar toda la región tenar, que vamos a ver ahora, y se va a juntar con la arteria cubital y va a formar el arco palmar superficial. Entonces, el ramo palmar superficial de la arteria radial con la arteria cubital forman el arco palmar superficial. Esta arteria se va a hacer posterior, la radial, pero en la base del primer interóseo va a atravesarlo y se va a hacer anterior. Y va a salir en la cara profunda de la región palmar. Ahí se va a anastomosar ¿con quién? Con la rama profunda de la arteria cubital, ¿sí? No la cúbito palmar, sino la rama profunda de la cubital, y va a formar el arco palmar profundo, ¿sí?, que va a dar la superficial va a dar la digital y la profunda va a dar las conexiones con la arteria posterior de la misma. Siguiente. La arteria cubital en la parte proximal, ¿bien?, va a dar ramas importantes, va a dar dos ramas importantes. La rama de interósea que hemos hablado, que se va a dividir en interósea anterior y interósea posterior. La posterior va por detrás de la membrana interósea. Y tenemos las recurrentes cubitales, ¿bien?, que son una anterior y otra posterior. Después, en el transcurso del antebrazo, va a ir pegado debajo del nervio, el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo, ¿bien?, y se va a unir con el nervio cubital. ¿Bien? Va a terminar abajo dando la rama profunda de la arteria cubital
palmar para conocerse con la radial, y la cubital se anastomosa con la radio palmar. ¿Sí? Siguiente. Nervio mediano. El nervio mediano va a ir entre los extensores, los flexores. ¿Bien? Va a dar ramas musculares. Ya hemos visto a qué músculos va a dar ramas. En la parte distal va a hacerse superficial. Prácticamente puede estar bien superficial, debajo incluso de la piel, y va a pasar por debajo del ligamento anular del carpo. ¿Bien? Al pasar por debajo del ligamento anular del carpo se va a unir a los 9 tendones que van a pasar por ahí, 4 flexores superficiales, los 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. ¿Bien? Y es ahí donde se produce el síndrome del túnel del carpo. Los tendones tienen sus vainas sinoviales. Por más que yo la apriete, igualito van a deslizarse, porque tienen líquido donde deslizarse. El que va a sufrir bastante ahí, a ese nivel del carpo, va a ser el nervio radial. Y normalmente son pacientes que se despiertan con dolor o empiezan con adormecimiento y suficientes ligeos en el dedo pulgar, índice, medio y la mitad cubital del anular, que son las zonas de sensibilidad que inervan el nervio radial. Siguiente. Este es el nervio mediano. En el antebrazo, en el brazo no da ninguna inervación. ¿Sí? Y esos son los músculos que se encargan, como hemos dicho, el pronador redondo, el flexor común de los dedos, el palmar mayor y menor. Se encarga del flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado, el abductor corto, el oponente del pulgar y el flexor superficial, o sea, el fascículo superficial del flexor corto del pulgar y los dos primeros lumbricales. Siguiente. El nervio cubital va a inervar en el antebrazo, y ya hemos dicho que el flexor cubital del carpo, cubital anterior, y los fascículos del meñique y del anular en el flexor profundo de los dedos. En la parte de la mano se va a encargar de toda la región hipotenar, esto es el flexor corto del índice, que vamos a ver, el oponente del índice y el aductor del índice, del tercer y cuarto lumbrical y de todos los interosos, amén de el aductor del pulgar y el fascículo profundo del flexor corto del pulgar. ¿Bien? Siguiente. Este es el nervio radial. Ya hemos dicho que inerva la cara lateral y posterior del antebrazo. ¿Bien? Y en el brazo va a inervar al tríceps. ¿Bien? Siguiente. Y estos son los músculos intrínsecos de la mano. ¿Bien? Tenemos la región tenar, que es la región del dedo pulgar, y tenemos el músculo más superficial, que es el abductor corto. Debajo de él está el oponente del pulgar. ¿Sí? Tenemos el flexor corto, que tiene dos fascículos, superficial y profundo, y tenemos el aductor del pulgar. Fíjense que son 4 músculos que están en la región tenar de la mano. ¿Sí? Siguiente. En la región hipotenar, acá, en la región del meñique, como hemos dicho, tenemos el aductor del dedo del meñique, tenemos el oponente y el flexor corto. ¿Sí? En las zonas, en la palmar media, tenemos los lumbricales. ¿Los lumbricales de dónde van? Van del flexor profundo de los dedos al extensor común de los dedos. ¿Cuál es la función? Flexión de las metacarpofalanges. ¿Sí? Es la que nos hace decir adiós.
ustedes ven a su ex, como otra y dicen, hola. Bien, ese es el movimiento que hace los lubricantes. El resto, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos. ¿Okay? Y tenemos los interocios. 3 interocios palmares, 4 interocios dorsales. Lo mismo va a haber en el pie. 3 interocios dorsales, palmares, plantares, 4 interocios dorsales. Los interocios palmares lo que hacen es llevar los dedos hacia el plano medio de la mano, mientras que los interocios dorsales los abren. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos los músculos que hay en la mano. Hay un músculo que es bien difícil de disecar, el palmar corto o palmar superficial. Va de la fascia palmar hacia la piel. Es un músculo bien pequeñito, bien delgadito, que a veces no se encuentra. ¿Bien? Ahí tenemos primero el abductor corto del pulgar. Debajo tenemos el oponente. Ahí está el flexor superficial, o sea, el flexor corto del pulgar, la raíz superficial, porque entre la raíz superficial y la raíz profunda va a pasar el flexor largo del pulgar. ¿Sí? O sea, ese flexor corto le hace como una especie de una jareta al flexor profundo de los dedos. Y arriba tenemos el aductor del pulgar. Y ahí tenemos los lumbricales, ¿bien? Que son los músculos que están debajo de, ahorita lo vamos a ver más específicamente. Y hacia este lado de acá tenemos el aductor del ojo. Ahora aquí vamos a hablar del plano medio del corporal, el aductor del meñique. Tenemos el flexor corto y el oponente. Siguiente. Ahí tenemos el aductor, el flexor corto y el oponente del meñique, en el lado de acá. Bien. Aquí ya hemos levantado el abductor corto, tenemos el oponente abajo, tenemos el flexor corto con el fascículo superficial y el profundo, y el abductor. Acuérdense, los dos de arriba están inervados por el cubital. Y en medio tenemos los interocios. Los lubricales, perdón, los lubricales. Aquí están, siguiente. Aquí están los interocios, ¿bien? Los interocios palmares, son 3, y van a juntar los dedos hacia media, la línea media de la mano. Y los interocios dorsales, que son los que abren. ¿Bien? Todos ellos, los 7 interocios, van a estar inervados por cubital. Aquí tenemos los lumbricales. ¿Sí? El primero y el segundo se encarga del mediano, el tercero y cuarto el cubital. ¿Bien? Y como ustedes ven, van de los flexores profundos a los extensores. Lo que hacen es, al contraerse, extienden las interfalángicas y flexionan la metacarpofalange. Siguiente. Las arterias de la mano, hemos dicho el arco palmar superficial, la arteria palmar superficial, rama de la radial con la cubital, ¿sí? Y el arco palmar profundo, la radial con la rama profunda de la cubital. ¿Bien? Las digitales salen del arco palmar superficial, ¿sí? Y el resto ya se inerva la mano. Siguiente. Aquí tenemos los dos, el arco palmar superficial. Ahí está la radial con la rama superficial, la cubital y la profunda, la radial. Miren cómo pasa por detrás del primer metacarpiano, en este lado de acá. ¿Sí? Y después pasa hacia la región palmar para formar el arco palmar
ulnar es tan delgadita que a veces ni se llenan, ¿sí? Es bien superficial, bien delgadita y a veces incluso no existe. Y el plano profundo con la rama profunda de la arteria ulnar, la arteria ulnar, y arriba está la rama profunda con la radial. ¿Sí? Y ahí están las digitales que se van